Porteño, si nos podés enumerar 2 o 3 características propias de su perfil, ¿cuáles serían? Mira, a mí me parece que es un electorado que, como te decía antes, sabe perfectamente si está votando por un cargo local o nacional, ¿sí? Eso lo hace pesar. También esto, se habla mucho del fin de las ideologías, etcétera, pero vos ves, como te decía antes, que a veces van cambiando las caras. Esta también es otra particularidad. Me parece que se vota mucho a personas, ¿sí? De ahí vemos la estrategia de Mauricio Macri. Acordate que Mauricio Macri quería ser candidato a presidente y quería que sus candidatos a jefe de gobierno porteño fueran Horacio Rodríguez Larreta o Gabriela Michetti. Ahí tomó una decisión en el sentido que quizá no era el PRO lo que podía llegar a acumular más votantes, sino su figura. El votante porteño se fija mucho en la figura más allá de los partidos, por eso bajó hacia la ciudad, seguramente, me imagino yo, porque suponía que sus candidatos del PRO no iban a tener el mismo nivel de adhesión que él. Por eso me parece que esas son algunas de las características. Pino Solanas hizo lo mismo. Pino Solanas hizo lo mismo. Entre las dudas que ustedes están planteando que por ahí quedan o las comparaciones con elecciones anteriores, bueno, la duda de si Pino Solanas va a poder mantener el caudal que obtuvo en 2011, que fue bastante sorprendente. Y la otra duda que me parece que queda es si el partido de Elisa Carrió, que Elisa Carrió ha sido una figura muy importante para la política de la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años, logra tener el mismo caudal de adhesiones que, por lo menos en las últimas elecciones, donde tuvo 2 dígitos. Algunas proyecciones que por ahí se manejan ponen en duda el hecho de que llegue a los 2 dígitos esta vez. Eso también habrá que ver bueno, qué significa para la fuerza de esa fuerza opositora. Sí, de todas formas, observo un fenómeno, me gustaría conocer tu opinión, que en Capital Federal, a diferencia de lo que ocurre en general en el resto de los distritos del país, lo que no se da, por lo menos en estas últimas décadas, es el caudillismo. No hay caudillos locales. No aparece ninguna fuerza, candidatos que resistan mucho más de 2 elecciones, por ejemplo. Sí, eso por ahí tiene que ver, vos lo ves si uno piensa en ciudades capitales de provincias, si uno piensa incluso en ciudades capitales de otros países de América Latina. Vemos que América Latina está teniendo una serie de gobiernos, salvo algunos, que se orientan quizás hacia el populismo, el centro izquierda, y uno ve que a veces las grandes ciudades capitales toman otra posición, ¿sí? Quizá alejada de estas figuras que vos decís tan carismáticas, sino que está buscando, bueno, algún otro tipo de orientación vinculada al consumo que tiene de medios ese electorado, al consumo que tiene cultural, etcétera, etcétera. Me parece que eso sí lo vemos en los candidatos, por lo menos que ponen las principales fuerzas políticas. Son candidatos que, como vos decís, me parece, no buscan esa cuestión solo carismática y caudillista, sino que también hablan de conocimiento y de gestión, lo vemos en todas las fuerzas. Muy bien. Gracias, Nicolás, por haber venido. Gracias a ustedes. Se ha dicho al pasar, pero vale la pena subrayarlo, resaltarlo. No hay denuncias de irregularidades, se han llevado adelante estas elecciones con transparencia hasta el momento, con una importante cantidad de electores que han ido a votar, y es algo para tener en cuenta. Volvemos con Juan Carlos Bartolota en el comando electoral del PRO. Te escuchamos, Juan Carlos. Juan, mientras espera el arribo de Mauricio Macri y su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y una primera pregunta tiene que ver un poco con lo que decía Juan Micheli en el piso, que han sido unas elecciones tranquilas, y usted lo decía también en su discurso. Sí, lo dije cuando hablé, no tenemos registrado por lo menos hasta ahora ningún incidente, ningún problema, incluso la gente que a la mañana en algunas mesas tuvo que esperar un poquito más, porque se demoró el armado de las autoridades. Lo esperó con paciencia, sin ningún problema. Creo que es una cosa para celebrar entre todos, ¿no? Más allá de los resultados. Es una alegría que haya habido una elección tan prolija, tan tranquila, pareciera con mucha gente votando. Así que muy bien, estamos muy contentos con eso. Yo sé que ustedes quieren ser respetuosos de los horarios, pero desde el Frente para la Victoria se dice que hay segunda vuelta y que se va a competir entre Macri y Firmus. ¿Ustedes, los datos que tienen, dicen lo mismo? Mira, como dijiste, vamos a ser respetuosos. Siempre en la capital ha habido segunda vuelta. Toda la campaña dijimos que lo natural es que hubiera segunda vuelta, con lo cual es posible que eso se confirme. Pero esperemos un cachito para los datos oficiales. ¿Ahora serían las 21 aproximadamente? Mira, calculamos que sí. Hoy con la elección a comunas no tenemos claro a qué hora termina, porque es la primera vez que en el escrutinio está incluido las comunas. Pero sí, 21:30 va a haber datos oficiales. Una vez que los tengamos va a hablar Mauricio, por supuesto, con toda la gente, con todos los porteños. Esperemos un cachito.
Bien. Juan Micheli, Cecilia Laratro, Horacio Rodríguez Larreta los está escuchando. Bien, muchas gracias Rodríguez Larreta. Queríamos consultarle, si bien hay que esperar unos minutos más para saber efectivamente si hay segunda vuelta o no, ¿en qué cree usted que hay que hacer hincapié? Supongamos que se alarga la campaña. ¿Cuál es el tema de fondo que están reclamando los porteños? Mirá, seguir trabajando en la misma línea. Nuestra campaña ha sido con los vecinos, hablando cara a cara, tocando todos los timbres de la ciudad, en las esquinas, en todos lados. Es el contacto cara a cara, ¿no? Con convicción de contarles lo que hemos hecho y con todos los sueños que tenemos juntos para seguir trabajando en la ciudad. Así fue la campaña y así va a seguir siendo. Hablaremos con los que nos votaron y con aquellos que eligieron otras alternativas también. Les vamos a contar todo lo que podemos hacer juntos. Son todos bienvenidos a trabajar con nosotros. Rodríguez Larreta, hace un ratito nada más Luis Quevedo, jefe de campaña del Frente para la Victoria, anunció que hay balotaje. ¿Usted está en condiciones también de confirmar lo mismo? Mira, como te dije, siempre ha habido balotaje en la ciudad, sería lo natural, pero no hay datos oficiales, así que me parece mejor que, si hemos sido respetuosos de recién salir a hablar a las 6 de la tarde, como dice la norma, seamos respetuosos también de dar los datos y los resultados cuando estén los datos oficiales. Es un par de horas nomás. En caso de que hubiera balotaje, ¿ustedes ya tienen diseñada alguna campaña, alguna estrategia? Mira, lo que tenemos es una actitud, que es hablar con la gente, no engancharnos en campañas sucias ni en agresividades, contar nuestros sueños para la ciudad, contar cómo los vamos a hacer juntos con los porteños. Vamos a seguir haciendo eso, con la misma fuerza, con la misma pasión que lo hicimos en esta primera vuelta. Rodríguez Larreta, Raúl de la Torre lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle, ¿ustedes interpretan que lo que, más allá de lo que hayan sido los resultados que todavía no los tenemos, lo que se le ofreció a los porteños son dos modelos políticos diferentes? Mira, yo creo que la gente lo que ve es el trabajo nuestro en la ciudad, valora lo que estamos haciendo, sentimos la palmada en la espalda de no le aflojes, de sigan para adelante, y eso a veces se contrapone a una actitud más agresiva, que hemos recibido algunas agresiones en la campaña, yo creo innecesarias, pero estamos confiados, no nos enganchamos en eso nosotros. Muy bien. Bueno, si hubiera una segunda vuelta, nos encantaría que viniera Mauricio Macri, que lo hemos invitado y no tuvimos la suerte de que esté acá. Así que le propongo formalmente una entrevista con Macri si hay segunda vuelta. No lo vamos a morder, no pasa nada si viene. No, yo sé que no. Acá estamos con él charlando siempre y nunca vemos guardia, así que estamos tranquilos. Bueno, muy amable. Gracias, Rodríguez Larreta. Que le vaya bien. Juan Carlos. A ustedes. Hasta luego. Juan, una última para Rodríguez Larreta, si me permiten. ¿Es qué esperan de la legislatura? Porque se renueva la mitad de la legislatura y es un hecho importante para cualquier gestión de gobierno, ¿no? Sí, es importante. De vuelta, por los datos que vamos viendo, podríamos tener incluso más legisladores que los que tenemos hasta ahora. Lo cual es bueno, tenemos muchos proyectos de ley, algunos ya presentados y otros nuevos para la ciudad los próximos 4 años. Pero también esperamos que aquellos que no son de nuestro bloque, también apoyen las cosas que son buenas para la ciudad. Siempre estamos dispuestos nosotros a los proyectos que presentamos mejorarlos, con sugerencias de los otros bloques. Así que esperamos una actitud constructiva de todos. Muchísimas gracias. De nada. Horacio Rodríguez Larreta, entonces, el jefe de gabinete de Mauricio Macri, en este diálogo con la televisión pública, esperando y aguardando el resultado de estas elecciones que se desarrollaron este domingo para elegir jefe de gobierno porteño, legisladores de la ciudad y comuneros también que formaron parte de la elección de los porteños en el día de hoy. Juan, Cecilia. Bien, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, hay un ambiente festivo importante tanto en el Frente para la Victoria como en el PRO. La gente de Pinos Solanas también con mucha expectativa y esperanza sobre esta elección. Así es, Rulo de la Torre le preguntaba precisamente a Rodríguez Larreta a propósito de la conformación de la legislatura, cuáles serán los cambios, qué análisis se puede hacer a propósito de eso, Rulo. Hay que tener en cuenta qué es lo que también en esto se juega cada uno. Recién Rodríguez Larreta decía que tenía expectativas de que lograra más cargos de lo que actualmente tienen, más asientos de lo que tienen. Esto, en particular para el PRO, es difícil porque viene de una elección del 2007, que es la que ahora renueva, que le ha sido muy buena. Esto le posibilita tener hoy 24 plazas sobre las 60, es decir, que no tiene mayoría propia. Es decir, tampoco la va a tener quien gobierne en la próxima gestión. Indudablemente va a ser simplemente primera minoría, pero para mantener estos 24, ya para mantenerlo tendría que ser una muy buena elección, muy próxima al 40% de los votos. En la disputa va a estar quién va a ser la segunda fuerza, porque hasta ahora Proyecto Sur tenía muy buena presencia en la legislatura,
el Frente para la Victoria venía con fuerzas divididas, pero de acuerdo a lo que tenga, el resultado que tenga esta elección, también Proyecto Sur debería hacer una muy buena elección, más allá de lo que todas las expectativas están planteando, para mantener los 14 o 15 cargos que tiene actualmente. Así que va a haber cambios seguramente, sin mayoría absoluta de ninguno, por más que sea cual fuera el que gobierne. Muy bien, vamos a tomar contacto ahora con el comando del Proyecto Sur, el partido de Pino Solanas. Allí está Leila, te escuchamos. Gracias, Cecilia. Estamos con la señora Argumedo, candidata a presidenta por Proyecto Sur. ¿Con qué expectativas están ustedes? ¿Cómo ven estas elecciones? ¿Y qué piensan de este posible tercer lugar de ustedes? Bueno, mira, de alguna manera era previsible que hay, digamos, un potencial muy distinto en términos de que nosotros somos una fuerza nueva, solo tiene 3 años y con escasos recursos, de manera tal que hay que tener en cuenta que jugábamos en contra de el potencial propagandístico de 2 estados, el estado de la ciudad y del estado nacional, que de alguna manera hasta hace muy poco tiempo y bajo el marco de acciones muy loables del gobierno también podían ser propaganda electoral. De todas maneras estamos esperando los resultados y esperamos hacer una buena elección. Alcira, le dejo con la gente de peso que quiere hablarle, ¿sí? ¿Cómo no? Buenas tardes, Alcira. Juan Micheli, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, usted va a enfrentar una campaña como presidenta de la Nación. ¿Qué importancia puede tener este resultado para su proyección a nivel nacional? Bueno, mira, es lo que estábamos viendo. De alguna manera, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que somos una fuerza que solo tiene 3 años, que en general no aceptamos recursos privados y al mismo tiempo carecemos del poder de los recursos estatales, ya sean de la ciudad o de la nación, y esto sin duda hace una pelea relativamente desigual. Pero de todas maneras, nosotros pensamos que a pesar de esta debilidad relativa, si hubo algún mérito fue poner en la agenda política una serie de temas que no estaban suficientemente desarrollados, y esa va a ser de alguna manera nuestra principal arma en el debate para la carrera presidencial. Ahora, Alcira, en estas últimas horas se han leído declaraciones de una suerte de arrepentimiento entre el radicalismo y el Frente Progresista, Alfonsín y Wiener, de no haber acordado una fórmula conjunta a nivel nacional. ¿Usted lo comparte? No, fíjate que precisamente nuestra posición desde hace varios meses es, y eso nos diferenciaba del socialismo, es que más allá del respeto a distintos dirigentes radicales, el problema principal es el de los aparatos políticos, que al igual que el PJ son los que finalmente terminan definiendo la orientación de las políticas, y no podemos ignorar que en los últimos 30 años que siguieron a la dictadura militar, en muchos casos actuaron como continuidad de las políticas de esa dictadura. Lo que decíamos es que no es una casualidad que una persona como Cavallo haya sido funcionario de la dictadura militar, funcionario de un gobierno del PJ y funcionario de un gobierno de la UCR. Por eso nosotros nunca quisimos hacer esa alianza. Bien, gracias, Alcira. No, hasta luego, gracias a vos, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, muy bien, vamos a darle la bienvenida ahora a nuestro columnista político, a Luis Bruchstein. Hola Luis, buenas tardes. En principio nos gustaría saber cuál es tu análisis hasta este momento de lo ocurrido. En principio ha sido una elección pacífica, lo cual ya es bueno. Yo creo que ha sido una elección muy importante, pero como pasa en democracia, las elecciones son hechos en sí mismos. No termina la historia en cada elección. Cada partido deberá sacar sus conclusiones cuando tenga los resultados, y lo que está en juego, además de ganar la elección, que es el objetivo principal de todas las fuerzas políticas, también son otros objetivos: instalar temas, proponer agendas, convencer a públicos que hasta ese momento pudieron estar alejados de determinadas propuestas. Pero además, en este caso hubo un segundo objetivo que se marcaron las fuerzas políticas, que es ver que se daba en el segundo puesto, quién entraba al balotaje. En este sentido había 3 fuerzas que estaban jugando en esa disputa. Y finalmente
hay un tercer objetivo, creo yo, que es el de mantener el caudal de votos que tuvieron en las elecciones pasadas. En este sentido, Macri había logrado 45% de los votos en las elecciones anteriores, el Frente para la Victoria había logrado un 24% de los votos en las elecciones anteriores, y en el caso de la Fuerza de Pino Solanas, que participó en elecciones legislativas, en esas elecciones legislativas había sacado también una cifra parecida del 24% de los votos. Son muy diferentes de todos modos las elecciones legislativas a las elecciones de jefes de gobierno, porque en esas situaciones es cierto que se polarizan más la elección y sería injusto de alguna manera equiparar ambas elecciones. En función de eso, yo creo que son muchas las consecuencias que van a estar sacando los partidos políticos que han participado en esta elección. Muy bien, te pedimos que te quedes un ratito más. Mientras tanto, vamos también a Mariana Moyano para preguntarte, Mariana, ¿qué comparaciones podemos hacer en relación a otros actos eleccionarios? Por ejemplo, el del 2007 en relación al seguimiento, a la característica de la campaña, al seguimiento mediático. En primer lugar, algo que pasa siempre y es un federalismo bastante flaquito, y es que cuando las elecciones son en la Ciudad de Buenos Aires se llevan la tapa, no solamente de los diarios de Buenos Aires, sino también de la mayoría de los diarios del resto de las provincias. Esto no pasa cuando hay otras elecciones. Tenemos a mano los ejemplos de La Rioja, Catamarca, de lo que venimos, Tierra del Fuego, bueno, en fin, las elecciones que hubo en este tiempo. Esto en primer lugar. Siempre la Ciudad de Buenos Aires ocupa un lugar primordial, se dice que es la vidriera. Algo que a mí en lo personal me llamó la atención es que se está diciendo desde ayer y ahora también en los portales, se habla de la nacionalización de la campaña, el mismo título que se usó en el 2007, cuando Macri también iba a las elecciones, pero la diferencia es que en aquel momento Macri parecía que iba a ser el jefe de la oposición o quien iba a ser el candidato en el 2011. En este caso, en lo que estamos viviendo ahora es que él no es candidato a la presidencia y sin embargo se sigue hablando de la nacionalización de la campaña. No se sabe si es porque hay un modelo en pugna tan fuerte, dos modelos mejor dicho, en la Ciudad de Buenos Aires, como tituló hoy Página 12, o en realidad si tiene que ver con el título de La Nación, diría yo, donde lo que dijeron es el primer gran desafío electoral, en todo caso por los intereses propios de los medios que dicen esto, ¿no es cierto? Me parece que está un poco confundido en ese sentido cuando se habla de nacionalización. Por otra parte, hubo mucha gente que se quejó de falta de información. Por ejemplo, los comuneros, quiénes son, qué tienen que hacer, cuánto van a ganar, a qué se van a dedicar. ¿Esto es una falla de los medios? ¿Es una falta de información que tiene que ver con qué? Me parece que un poco tiene que ver con falta de costumbre cívica de uno de ir a averiguar, porque la información, por lo menos en internet, digamos, está disponible hoy por hoy, cualquiera puede acceder a eso, poner en un buscador los datos, estaba. También es verdad, hoy sale en tapa de un diario una especie como de crítica porque no había información, y yo creo que en eso también los medios tienen o tenemos que hacer una autocrítica, y es que si la información no está disponible, más allá de internet, en los medios de comunicación, los únicos responsables son los medios de comunicación. No es que los dirigentes no dan la información. En este caso sí, la información sí está disponible por parte de los partidos políticos, son los primeros interesados en que esto se conozca. Acá me parece que hay una falla, y es que está tan tensionada la cuestión de la campaña política en tanta cantidad de aspectos que las notas de servicio parecen como aburridas. Entonces después pasa esto, y es que la gente muchas veces no sabe lo que está votando. Hay algo interesante también para tener en cuenta. Juan recién le decía a Rodríguez Larreta, lo invitaba a venir a Macri aquí, le decía que aquí no mordemos, que lo vamos a tratar como a todo el mundo. Lo cierto es que pareciera ser que a él le da mejor resultado no hablar que hablar, ¿no? Como si... bueno, candidato que va primero, en general trata de no hablar, pero bueno, ¿no? Con 4 o 5 eslogans de nosotros nos vamos a respetar y vamos a cuidar y no sé qué. Sí, basta ver las palabras, digamos, de algo que también los medios marcaron hoy. Fueron muy críticos con el discurso de la presidenta en Tucumán por el 9 de julio. Macri, en tanto jefe de gobierno, también tuvo su acto del 9 de julio. O sea, son actos institucionales, ellos no pueden no estar ahí, porque además de candidatos, los dos tienen responsabilidades institucionales. Entonces, fueron muy críticos con las palabras de la presidenta y no son críticos estos mismos medios con la no palabra del jefe de gobierno muchas veces. No hay un doble estándar, ya sabemos, entendemos perfectamente de qué se trata, ¿no? Claro, sería interesante también en algún momento hacer un análisis sobre lo que es la clase media, básicamente la que vive aquí en la capital federal. Ahora vamos a tomar contacto con el Frente para la Victoria. Allí está Fernando Alonso. Fernando. Cecilia, muchas gracias. Bueno, en este
Tango Porteño, que es este lugar tan ambientado por la música de la ciudad de Buenos Aires, este lugar que era el ex Cinemetro. Bueno, aquí está el búnker del Frente para la Victoria y en el primer piso Cabandier, Tomada y también Daniel Filmus y el resto de los candidatos a legisladores y comuneros andan por acá. Al lado mío se encuentra Gabriela Alegre, segunda en la lista de candidatos a diputados. Bueno, Gabriela, ¿cómo vio el día? ¿Cómo vio el desarrollo de este comicio y cómo está? No, la verdad que bien, una elección, hay que ver los números también de qué participación, están hablando de un 75%. Es una buena participación ciudadana. Una participación, uno espera más, ¿no? Pero la verdad que en una ciudad como Buenos Aires, con gente, con tanto acceso a todo, la verdad que uno esperaría más, pero bueno, está bien, 75%, hay que ver los resultados. Nosotros muy conformes, porque bueno, como esperábamos, estamos en el balotaje, vamos a participar de la segunda vuelta y bueno, por ahora esperando resultados oficiales, pero bueno, en principio con los primeros números que contamos, que por supuesto son muy dispares y hay que llegar a un promedio, pensando que tuvimos una performance muchísimo mayor que la que ha tenido el kirchnerismo históricamente en la ciudad, por lo tanto creemos que esto nos coloca con grandes posibilidades de ganar la segunda vuelta y bueno, ahora, como decía Daniel en sus últimos discursos, por supuesto teniendo que generar un escenario de alianzas y de acuerdos con los distintos partidos políticos de la oposición al gobierno de Macri que han participado de la elección, pero muy conformes. La verdad que todo se desarrolló perfectamente bien y estamos, bueno, esperando, bueno, ya falta poquito tiempo para poder empezar a tener los primeros resultados. Hablamos de las 9 de la noche más o menos. Sí, hay resultados oficiales, pero bueno, uno siempre tiene alguna manera de que te adelanten los fiscales o distintas personas que están participando del escrutinio, algunos números como para poder tener una tendencia que por el momento todavía tenemos que ser cautos como para poder anunciarlo y además obviamente respetando la veda, porque bueno, hasta las 9 de la noche no podríamos hacer declaraciones. Pero ¿se ha jugado mucho el tema de las encuestas previas con este número y con este número quizás a medias lenguas en algunos medios durante el día? Sí, la verdad que uno vio también en la puerta de las escuelas encuestadores haciendo encuestas, las tendencias eran cualquier cosa. La verdad que yo voté en Belgrano y no sé, a la 1 de la tarde una chica me dijo, están empatados. Que digamos que no tenía, que seguramente no es la realidad, porque bueno, es un barrio bastante especial, un barrio, pero bueno, la verdad es que no podemos guiarnos por algunos datos aislados, tenemos que esperar los datos generales, tener una cantidad de urnas escrutadas como para poder tener una tendencia seria, y nosotros con mucha expectativa de saber, yo por lo menos que obviamente ya fui reelecta en la legislatura como diputada de la ciudad, quiero saber cuántos de mis compañeros también van a ingresar conmigo para integrar el bloque del Frente para la Victoria y también la integración de las comunas. Sí. Gabriela, una pregunta, escuché hace un rato en un móvil de Visión 7 que Pino Solanas decía que daba libertad de acción. Digo, ¿ustedes esperaban eso o esperaban una postura más acorde a la ideología de Pino? Mira, la verdad que vamos a ver cuál es la actitud personal que toma Pino Solanas. Ya hemos tenido muchos diputados integrantes de Proyecto Sur, inclusive el mismo candidato a vicejefe, Jorge Seltzer, que trabaja muy bien con nosotros en la legislatura, teniendo posicionamientos distintos. Yo la verdad bueno, la verdad que es muy pronto para esperar una declaración de Pino al respecto. Igual es evidente que el electorado de Pino Solanas no es, por lo menos en esta elección, no es el electorado que puede votar a Mauricio Macri, y la verdad que uno no comprendería cómo un bloque que hizo una oposición muy seria a Mauricio Macri durante estos 2 años, que tienen un bloque con mucha presencia en la legislatura, podría estar llamando a votar a Macri o siendo presidente inclusive, porque son 2 proyectos muy distintos lo que representan Daniel Filmus y Mauricio Macri, así que bueno, esperamos también de ellos la madurez política para poder construir una alianza amplia que nos permita ganar el 31. Juan, Cecilia, Gabriela Alegre los está escuchando. Bien, faltan datos todavía, pero usted no puede ocultar su alegría y de alguna manera está festejando su reelección. Pero viene por delante, sí, dando descontada el balotaje, otra campaña. ¿Puede haber un giro en esa campaña o se mantendrá en los mismos caminos? ¿Cambia el discurso? Bueno, siempre es distinto una campaña. No, a ver, no necesariamente cambia porque uno defiende los mismos valores y los mismos principios, pero por supuesto que es muy distinto un escenario de polarización absoluta, digamos, es un enfrentamiento entre 2 modelos muy distintos, el de Mauricio Macri y el de Daniel Filmus y Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional, y
bueno, creemos que esto es lo que realmente, bueno, después habrá que construir, digamos, los discursos y los eslogans de campaña en la segunda vuelta, pero nosotros lo que entendemos, bueno, porque la ciudad siempre tiene estos escenarios en todas las elecciones y bueno, ya nos hemos opuesto a Macri varias veces, digamos, entendemos que ahora lo que hay que privilegiar es, bueno, las alianzas que tenemos con otros sectores y dejar en evidencia la diferencia de proyectos, ¿no? Lo que representa Mauricio Macri en todo sentido, digamos, la mala gestión, bueno, no quiero ahondar más porque por ahí no sé si todavía dentro de la veda podemos decir esto, pero bueno, creo que el discurso, por supuesto que es distinto cuando uno tiene la oposición, pero bueno, la primera campaña también fue muy polarizada, ¿no? Entonces creo que tal vez las cosas no se modifiquen tanto. Lo que creo que sí hay que realmente hacer un esfuerzo, y en eso creo que vamos a trabajar todos, en poder construir un abanico más amplio de fuerzas políticas para poder llegar juntos a la segunda vuelta y poder realmente sacar a Macri de la ciudad. ¿Usted cómo juzgaría la campaña que acaba de terminar? Decimos por los distintos debates, muchos de ellos abortados, en realidad Filmus y Macri nunca pudieron encontrarse. ¿Qué modificaría? ¿Qué piensa usted de lo que ha sido la calidad de la campaña? Bueno, la verdad que la calidad de la campaña depende de tantos factores que es muy difícil de predecir, pero bueno, esperamos que Macri cumpla con su palabra y en esta segunda vuelta se avenga a debatir con Daniel Filmus. La verdad que no sé cuáles serán las excusas que podrá poner ahora y hemos demostrado que se pueden hacer debates en escenarios de mayor amplitud, de mayor transparencia, donde todos los medios puedan tener acceso y bueno, vamos a insistir seguramente con eso. Así que bueno, lo que sí esperamos es que Macri esta vez participe, porque la verdad que fue el único de todos los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires que no participó de ningún debate, porque no olvidemos que cuando se presentó en TN estuvo solo haciendo un monólogo y Solanas en otro bloque, ¿no? Gracias Gabriela Alegre, gracias Fernando, ya volvemos. Ahora nos comunicamos con nuestros compañeros en Proyecto Sur. Muchas gracias, lo estamos escuchando a Vilma Ripoll. En las urnas, por eso lo que hicimos para que salgan rápido la cantidad de votos es montar una red de computadoras, una en cada comuna y una central acá arriba, con una gran cantidad de compañeros que van a ir recibiendo rápidamente los votos, porque está más difícil de contar por la existencia de las comunas. No es fácil, se aceptó que si hay una comuna equivocada el voto valga, cosa que me parece muy saludable, y entonces a partir de ahí vamos a dar los datos, que para nosotros son los que tienen real validez. Ahora, justamente en este contexto, Julio Raffo, el vocero, un poco de lo que es Proyecto Sur, comentaba, es muy difícil dar un poco de urno serio teniendo en cuenta todo el trámite previo para que lleguen esas listas a donde tienen que llegar, ¿no? Es difícil y además es parte del juego electoral de los que tienen plata para pagar las bocas de urna, de los que tuvieron toda la plata para comprar los valores de las encuestas para lograr tener una polarización y juegan con millones, que son los millones nuestros, de todos nosotros, que los usan fundamentalmente para tener resultados electorales y seguirse quedando. ¿Cómo pasa este tiempo en el cual se conocen estas bocas de urna que les dan a ustedes tercero? ¿Cómo se pasa este tiempo hasta que llegan los datos oficiales? Sí, creo que por supuesto queremos tener rápido datos oficiales, como todo el mundo, por eso tenemos computadoras. En la punta de cada una de las comunas tenemos computadoras para saber los datos. ¿A qué hora se estipula que estarán los primeros datos? Y estaban contando, yo estuve hablando con compañeros, estaban contando, creo que yo calculo que cerca de una hora más ya tenemos datos. ¿Un tercer lugar para ustedes qué es? No, un tercer lugar para nosotros es una buena elección, depende también de la cantidad de porcentaje que saquemos, pero también es una señal de que estamos entre los primeros, sin plata y sin posibilidades de recursos millonarios, que son nuestros, porque son los recursos millonarios, del gobierno nacional, que hizo campaña hasta en el día de ayer con la presidenta, hablando de las obras que el gobierno hizo en la ciudad de Buenos Aires, o la plata del macrismo, que es de la ciudad de Buenos Aires, que es plata de todos. Sin eso, nosotros vamos a seguir dando pelea, porque tenemos la fuerza de lo que proponemos, la fuerza de Pino, que es nuestro referente, y la fuerza de todos nuestros militantes que van a seguir dando la pelea por el piso para poder pasar a la otra vuelta de octubre. Vilma, ¿usted piensa como Pino que si hay una segunda vuelta en la cual ustedes no participen, van a dejar en libertad de acción a sus votantes? Sí, efectivamente esa es la resolución que tomó la fuerza de dejar a los votantes en libertad de acción. Nosotros dimos la pelea contra los dos gobiernos que tenían sus referentes en la ciudad
y nos parece que esa es la resolución adecuada. Entonces vamos a dejar en libertad de acción a nuestros votantes para la segunda vuelta si nosotros no estuviéramos en la segunda vuelta. Independientemente de todas las... Bueno, la escuchaban a Vilma Ripoll, seguimos nosotros acá en el búnker de Pino Solanas. Ellos están esperando resultados oficiales. Adelante ustedes. Gracias, Leila. Volvemos allí en cualquier momento.